Hola amigos, ¿cómo están? Estamos ya iniciando la entrevista con nuestra queridísima amiga, con la licenciada en tanatología y psicóloga, Gemita, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Bien, Adrián, muchas gracias por invitarme a hablar de este tema. Y pues yo creo que es un tema que mucha gente a veces no conocemos, no tenemos la experiencia o conocimiento sobre ello, y a veces no sabemos que este tipo de problemas pues son muy importantes en nuestra vida, ¿no? Sí. La pregunta es, empezando, ¿qué tan importante es la tanatología en la sociedad actual? Ok, pues primero te cuento qué es la tanatología, porque por eso te digo que agradezco que me hayas invitado, porque todavía muy pocas personas conocen el término de qué es la tanatología, que es una disciplina que acompaña a las personas que llevan procesos de duelo por alguna pérdida. ¿Y por qué es importante hablar de ello? Porque pues hoy en día vamos experimentando pérdidas desde la infancia. A lo largo de nuestra vida siempre estamos emergidos en pérdidas constantes. Por ejemplo, se hizo más común también hablar de la tanatología en la época del COVID, porque las pérdidas que hubo en la época del COVID también fueron muy significativas y llevaron a un proceso diferente. Entonces, pues también es importante hablar y conocer de este tema, por los que no saben que se necesita el acompañamiento emocional. Yo le llamo que es el arte de saber acompañar. Pero no solamente esto refiere a la pérdida de una persona, familiar, objetos, también puede ser, inclusive, estaba yo leyendo que puede ser el acompañamiento cuando tienes una enfermedad terminal. También es ese proceso, ¿no? Sí, es que en un inicio la tanatología empezó porque etimológicamente significa el estudio de la muerte. Entonces, antes existían los hospicios donde llevaban a los enfermos con enfermedades terminales y ahí los atendían. Entonces, empezó con el proceso de la muerte, las etapas que vive el enfermo antes de morir, pero no nada más con ese enfermo, sino con sus familiares. Y después surgió que estas mismas etapas del duelo no solo las presentan los enfermos terminales, sino cualquier persona que viva una pérdida, que puede ser desde una enfermedad como tú mencionabas, un diagnóstico. Incluso hay personas que pierden extremidades, también son pérdidas. Otras muy comunes que también las vemos muy frecuentemente son las rupturas amorosas, o las separaciones de parejas, los divorcios. Está también pues un cambio de domicilio, de residencia, no sé, por estudio, por trabajo, que salgas a otra ciudad o otro país. Pues la transición de la infancia a la adolescencia, el cambio de escuela, que te corren de un trabajo o cambias de trabajo. ¿Qué más? Pues también incluso las mascotas y también pérdidas materiales, que también esas también llevan un significado. Entonces, el trabajo de los tanatólogos es llevar ese acompañamiento para vivir ese proceso, vivir ese duelo. Exactamente. Es paso a paso. Por ejemplo, ¿qué diferencia a la tanatología de la psicología y de la medicina paliativa? Ok, pues es un complemento. La psicología por sí sola pues es el estudio de la mente o la alma, que se encarga de la salud emocional en general. Los cuidados paliativos o la medicina paliativa, pues ellos se enfocan en el alivio de los síntomas físicos, del dolor físico. Y la tanatología es el acompañamiento emocional, pero los incluye o los contempla a los demás, porque acompaña al doliente o a sus familiares a procesar estas etapas del duelo y gestionarlos de manera sana. Entonces puede decir que los tres pueden ir de manera conjunta, sí, trabajarla de manera conjunta, tanto la psicología como la tanatología como la paliativa. Así es, que en cuestión de enfermos terminales sí, pues es necesario los cuidados paliativos, y la psicología en cuestión de general, su estado emocional,
pero la tanatología, si ya hablas de otro tipo de pérdidas, pues te da ese acompañamiento para procesar y gestionar mejor las etapas del duelo. Oye, ¿por qué hay una sociedad donde vemos a la muerte tan frecuente, que la celebramos, la aplaudimos, la vivimos? Hablar de muerte todavía es un tema muy complicado, ¿no? Un tabú muy complicado. Pues porque nos da miedo hablar de la muerte, nos da miedo perder, que a quién me gusta perder, y hablar de la muerte. La sociedad culturalmente nos ha enseñado a omitirlo, hasta decimos toca madera para que no te pase, porque pensamos que la invocamos o no queremos hablar de ella porque nos confrontamos a nuestros miedos y nos confrontamos a nuestra vulnerabilidad. Entonces nos da miedo hablar de ella. Sin embargo, pues es algo tan natural que sea desnaturalizado y que sea puesto ese tabú para no hablar de ella, porque significa perder, significa afrontar tus miedos. Pensamos que al hablar de la muerte o al hablar de nuestras pérdidas es sanar olvidando, o esta palabra que dice que superar, pero no significa solamente olvidar, superar, sino que aprendes a vivir con esa ausencia y encuentras otras formas de darle significado. Pero nos da mucho miedo hablar de la muerte por lo vulnerable que a veces somos o llegamos a ser en esos momentos. Sí, porque yo creo que cuando vives esta etapa o pierdes un familiar, o hablando de personas, o pierdes un familiar, yo creo que se vive de diferente manera cuando pierdes un objeto, ¿no? O otro tipo de cuestiones. Pero el acompañamiento o el dolor, pues también está ahí, ¿no? El saberlo soltar, más que nada. Sí, es que son diferentes pérdidas, cada una es diferente, tiene un proceso diferente, ninguna se debe de minimizar, como por ejemplo que se muera una persona o que se muera una mascota o que pierdas una cantidad de dinero, tu celular o un trabajo, todos tienen un significado importante y depende del apego que tengas o ese vínculo que tengas con un perdido, pero todos son importantes y todos generan un duelo. Oye, ¿cómo sabes que en esta parte de que estás perdiendo o estás viviendo duelo necesitas ese acompañamiento? ¿En qué momento dices, sabes que sí necesito acercarme, sí necesito ir a terapia para trabajar? Pues cuando yo menciono que cuando el dolor se vuelve sufrimiento, cuando hay una depresión fuerte, cuando a tu vida ya le restas calidad, cuando hay riesgos, por ejemplo, cuando te inmersas en el alcohol o te sumerges en el alcohol o en las drogas para evitar el dolor, pues es una, por ejemplo, cuando hay pensamientos suicidas también, cuando te descuidas o cuando está esta negligencia de tu autocuidado, que ya no te bañas, que ya no comes, que ya no te dan ganas de arreglarte, por ejemplo, y sobre todo cuando pierdes esta responsabilidad de todas tus actividades, o sea, de que ya no vas al trabajo, empiezas a faltar, buscas excusas para no ir, dejas otras responsabilidades, por ejemplo, hacer de comer, llevar a los hijos a la escuela, hacer tu vida cotidiana. Cuando ya empiezan esos síntomas, es importante buscar ayuda profesional. Entras en una depresión constante y de acuerdo a las etapas del duelo, si te quedas en una etapa por mucho tiempo, pues también es un síntoma de que necesitas apoyo. Pues, hablando de las etapas, una persona o para vivir este tipo de duelos, ¿cuántas etapas son? ¿O cómo sabes en qué etapa estás? ¿O todo es lineal? Nada más pasa consulta y hasta que digan, ya estoy recuperado y listo. No, existen 5 etapas del duelo. La primera es la negación, después el enojo, la negociación, la tristeza y la aceptación. Y hay otros autores que agregan que en lo personal me gusta mucho hablar después el aprendizaje. Ninguna es lineal, es un sube y baja. Puede haber días en los que vas avanzando y regresas a otra vez,
pero es un duelo dinámico, o sea, va subiendo, bajando, puedes estar en la pobreza primero y después te vas al enojo y luego ya creíste que superaste el enojo y otra vez te viene la tristeza y la negación, por ejemplo, y así, pero ese es el proceso de duelo. No es lineal, no todos pasan por las 5 etapas, a lo mejor a veces pasas por 2, por 3, algunas personas las pasan así, pero tampoco es una receta de cocina que pasa 1, pasa 2, pasa 3. Y es diferente con cada persona porque la vivencia de cada persona es diferente, la historia de vida es diferente, el duelo es diferente y sobre todo el vínculo que estableciste con lo perdido o con tu pérdida, pues es diferente. Entonces, por eso ninguno es igual y también no hay que comparar los duelos con otras personas, porque luego he escuchado que dicen, no, pues es que yo también perdí a mi mamá o yo también perdí a esa persona y no estoy tan mal, no me pasó con esa persona. No lloré, por ejemplo. Pues, entonces no debemos de comparar los duelos, entre duelos porque cada quien lo experimenta de diferente manera. De estas etapas que mencionas, para ti, ¿con cuál tú crees que la persona es la que más sufre o la que más le duele? Es que todas, depende mucho, pues, la historia de vida y el vínculo que tengas con esa persona. No se puede minimizar uno más que otro. Sí, no, porque está claro que tú vas a vivir tu duelo de diferente manera, yo lo voy a vivir de diferente manera, ¿no? No va a ser el mismo en todas las personas, cada una va a ser una experiencia diferente. Sí. Entonces, pero yo creo que lo que estás diciendo, pienso que a lo mejor sí hay personas que ellos les duele más la aceptación o el que ya no, pues no sé, que están en la etapa final y como dices, ¿no? De repente ya están como que para dar ese paso y de repente como regresan otra vez, ¿no? Pues igual depende, o sea, depende mucho también de las circunstancias, de las redes de apoyo que tengas, de la contención que tengas, de tu vivencia en general, de la resiliencia también que tú tengas, de la expresión de emociones que tú seas capaz de hacer, depende de muchas cosas, pero las etapas, cada una tiene una función, cada una es importante vivirla, no negarla, porque también a veces no queremos llorar, nos hacemos fuertes o nos queremos saltar, ¿no? Entonces eso simplemente no vivirlo, porque o nos han enseñado que tenemos que ser fuertes o porque también me ha pasado que muchas personas atrasan su proceso de duelo y lo evitan porque son los que tienen que arreglar que el papeleo, que tienen otras responsabilidades y se ponen esa barrera de no hablarlo, no sentirlo en ese momento y se esperan hasta después. ¿Eso crees que influye mucho en ese proceso? Por ejemplo, que la persona se desvíe como que un poco del tema y como dice, a lo mejor ella le toca hacer el papeleo, sí. A lo mejor que porque no, pues yo ya estoy grande, yo lo voy a vivir de otra manera, mi religión es diferente, mi cultura donde yo manejo es diferente, a lo mejor mi hijo porque es más chico lo tiene que vivir, pero yo porque soy más grande, yo lo vivo de otra manera. ¿Todos esos factores influyen en este proceso? Sí influyen, sin embargo, pues también se invita desde la comunitología a que se le se permita sentir y vivir el duelo sin temor a lo que va a pasar después o va a sentir dolor. Yo les digo que es como una cicatriz, que para que sane esa cicatriz cuando tienes una herida, para que se vuelva cicatriz más bien dicho, pues necesitas echarle pues alcoholito, curarlo, ponerle para que vaya cerrando y cicatrizando. Entonces así es lo mismo. Si la dejas abierta por mucho tiempo, pues puede infectarse, puede hacerse más grande, etcétera. Pero si te tomas como el tiempo para sentirlo, para vivirlo, para sanarlo, pues pronto va a cicatrizar y después va a sanar. Oye, y por ejemplo, el proceso que tanto dura, el factor de la tanatóloga o tanatóloga, ¿qué tan importante es ese acompañamiento de ustedes hacia la persona? Pues empezando por cuánto dura, no hay un tiempo, depende de cada persona.
lo que necesiten. O sea, yo a veces les digo, lloren lo que tengan que llorar, sientan lo que tengan que sentar, cada quien tiene su ritmo, su tiempo, y uno como tanatólogo, pues la primera parte es no presionar a que el doliente pues tome medidas o tome su proceso de manera rápida. O sea, con tiempo tiene que ser paciente, tiene que saber acompañar, y acompañar a veces no significa estar ahí y decir palabras o hablarles o decirles la letanía, sino a veces el acompañar es estar, escuchar lo que él tenga que decir, darle un lugar seguro donde se pueda expresar sin dolor, con confianza. También pues lo que hacemos los tanatólogos es esta parte de resignificar, ayudar a que el doliente resignifique la pérdida, que significa darle un nuevo significado a esa pérdida, saberlo gestionar, integrarlo a tu vida y encontrar, por ejemplo, digo que a mí me gusta el aprendizaje, que se da tiempo después, pero darle esa seguridad y ese acompañamiento emocional a los niños. Ese aprendizaje es como un resumen de todo lo que viste y te quedas con lo mejor de ese duelo. Ajá, yo le llamo a las personas que luego escucho la frase que le dice, no te preocupes, todo pasa por algo. Yo el por algo lo cambio al para algo. Entonces cuando has vivido tu duelo y te has dado la oportunidad de experimentarlo, no es de inmediato, pero sí después puedes encontrar el para qué pasó. No sé, te cuento así como que un ejemplo rápido de un paciente reciente que él llevaba una vida de vicios y abusos excesivos sobre las drogas, etc. Y gastaba demasiado dinero, su familia ya estaba demasiado preocupada, era una persona ya adulta, estaba perdiendo su salud, casi pues, todos los fines de semana que se iba de fiesta, que se iba acá. Y lo que le pasó fue que en su casa tuvo un accidente y quedó en cama. Entonces, trabajando con él, pues al final fue esta parte de trabajar por qué, no el por qué me pasó, sino el para qué, ¿no? Que tuvo que haber pasado esa situación, que perdió pues la salud porque ya no puede caminar. Entonces tienes que darle otro significado de por qué te pasó eso, o para qué, mejor dicho, y pues con él trabajamos esta parte del para qué, y le funcionó en pues quitar un poco ese, bajar ese exceso de energía en su vida, y ahora pues está en casa en otras circunstancias, pero lo ve de forma diferente. Oye, y por ejemplo, ¿cómo lograr que el paciente o la persona cambie el para qué y el por qué me pasó? No, porque muchas veces, ¿por qué a mí? ¿Por qué me sucede esto a mí si soy buena persona, si no le hago daño a nadie? O cuando alguien fallece, no se metía con nadie, ¿por qué? Todo eso, ¿no? Entonces, ¿por qué cambiar todo ese tipo de cosas que a veces como personas lo tenemos muy arraigado al para qué? Pues es que no es de inmediato, te digo que primero es esta parte de experimentar y permitirse todas las etapas del duelo, que validen sus emociones, todas se valen, darle un nuevo significado por ejemplo, es una pérdida de muerte, entender que aunque ya no está la persona física, puede encontrar otras formas de manifestarse o de estar presente, porque después de que alguien fallece existen otras formas de amar, soltar y aprender a perder también es otra forma de amar. Entonces le das un nuevo significado, y después de ese tiempo que es de acuerdo a la persona, vas encontrando la parte de los aprendizajes que pueden ser, no sé, rara vez es de inmediato, es pasando los años o tiempo después, llega esta parte de para qué me pasa. Oye, y por ejemplo, en este acompañamiento que hacen los tanatólogos, ¿qué habilidades crees que pueda o deben tener para tener ese conocimiento, más allá del conocimiento técnico? ¿No? Porque a veces pues, se nos olvida a nosotros como pacientes
que ustedes también son personas, ¿no? Y a veces les exigimos de más o creemos que ustedes con una varita mágica nos van a cambiar ese chip de volada, ¿no? Rápido. Sí. Pues yo considero que tienen que tener empatía, mucha paciencia, porque también es un proceso pues largo. Paciencia, respeto, de respetar los tiempos del otro, no presionar. Creo que tiene que, yo le digo, el arte de acompañar, el saber contener emocionalmente cuando se debe de hacer, también cuando debe de haber silencios, también saber hacerlos, pero en general siento que también tiene que tener mucha escucha activa, porque pues se trata de que ellos se expresen y que tú acompañes, que solo estés ahí para ir dirigiendo el proceso de ellos. Oye, y hablando de este acompañamiento, es lo mismo, bueno, yo sé que va cambiando con diferentes personas, pero trabajar un duelo con un niño es el mismo proceso que con un adulto, porque me imagino que el niño a veces como un día puede decirte, es que no te voy a platicar muchas cosas, y otro día no te puede decir nada, ¿no? Entonces, ¿es más complicado ese trabajo con niños? No, yo diría que es divertido. Eso es divertido, porque los niños entienden de forma diferente o comprenden de forma diferente la muerte. Con los niños se trabaja a base de juegos, a base de metáforas, a base de muñequitos, o sea, son niños. Yo digo que es importante que los involucremos desde pequeños en este conocimiento de la muerte. Que hagamos primero nosotros como adultos conciencia de que la muerte pues ahí está, es algo natural, que no tengamos miedo de hablarlo, de hablar de eso también con nuestros niños. Con los niños es de forma diferente porque ellos lo asimilan diferente, pero se trabaja, se puede decir que más bonito porque incluyes mucho el juego con ellos, pero sí es importante, o sea, no les mientes ni los engañas ni les dices cosas fuera que nada que ver, les dices lo real, lo que realmente pasó, pero es más dinámico con los niños. Y también, por ejemplo, yo los invito también a que los eduquen desde pequeños sobre el sentido de la muerte, porque sí me ha tocado que conozco muchas personas, incluso familiares, que a los hijos no los llevan a los velorios o no los llevan al entierro, porque quizás no saben explicarle qué pasó, dos, porque tienen miedo a que vean esas cosas feas, que no es feo, simplemente que vas a educar a que la muerte está y que les explicas de forma que ellos entiendan lo que pasó. Entonces eso les ayuda ya cuando son adultos a crear una conciencia diferente y a poder gestionar mejor los duelos que vengan. Me imagino que esos temas son un poco controversiales con niños, porque es algo como con la sexualidad, ¿no? Que a veces no sabes explicarle, como papá no sabes decirle, oye, es que tú vienes porque se hizo esto, ¿no? Y pues dicen, no, porque tu papá puso una semillita en la panza de mamá, ¿no? Entonces me imagino que ese tipo de cosas pasa con los niños, porque he escuchado que dicen, es que tu abuelito ve que tu papá ya se fue con Diosito, y es un angelito, ¿no? Y no le decimos de manera concreta, ¿sabes qué? Pues pasa esto, ¿no? Tu papá ya no va a estar con nosotros porque falleció y pues partió, ¿no? A veces le damos tantas vueltas al asunto que no van a decirlo correctamente. Entonces, a veces a mí me ha pasado que le han dicho a los niños que que no están muertos, que cerraron sus ojitos. Entonces, me ha tocado, incluso también con colegas que han trabajado más con niños, que está esta parte de que les decimos que cerraron sus ojitos y ellos luego tienen problemas para dormir, porque como les damos a entender que cerrando tus ojos pues te mueres, pues ellos tienen miedo a veces y tienen problemas de sueño a la hora de dormir. Sí, involuntariamente también estamos dando otros significados. Oye, por ejemplo, qué bueno que tocaste por este tema. Por ejemplo, los familiares o amigos, ¿qué tan importante es ese apoyo cuando estás viviendo este duelo? Tus redes de apoyo siempre van a ser importantes para muchos aspectos, sobre todo en duelos, muerte, lo que más pasa es que nos aislamos o nos queremos olvidar de todo lo externo,
porque tenemos una tristeza interna profunda, y entonces nuestras redes de apoyo sirven para darnos ese empujoncito que necesitamos para regresar a nuestra vida cotidiana. Las redes de apoyo pueden ser desde tus familiares, que pues son lo más cercano, pero cuando no hay, pues están tus amigos, vecinos, incluso tus compañeros de trabajo, todos los que puedan estar alrededor tuyo, que te ayuden a salir. Este tipo de redes también puede incluirse en el trabajo, alguna disciplina como el deporte, en hacer actividades diferentes, también están incluidas o... Sí, es parte de cuando trabajas en el proceso del duelo, buscar actividades que te ayuden a salir, a mejorar tu calidad de vida o darle otro significado. Y que ayuda también en cualquier situación de duelo o estado emocional, pues te recomendamos buscar alguna actividad nueva que nunca hayas hecho antes, o regresar al gimnasio, o hacer una actividad favorita, poner tu vida más dinámica, cuidar tu salud también física, es importante también para que hormonalmente pues, te ayude. De esa parte, ¿no? Oye, y por ejemplo, ¿qué como familiares o como terapeutas, la gente que está haciendo terapia, qué debemos de evitar para que este duelo pueda tener un proceso de manera correcta y no tengamos como que regresiones? ¿Tú como paciente qué tienes que evitar? Sí, como paciente. Ok, ¿tú estás yendo contigo y qué debes de evitar? Sí, por ejemplo, yo estoy yendo contigo y tú me estás dando, si hay un avance, veo un cambio en ti, a como estaba antes, pero yo como paciente, ¿qué debo de evitar para no estar teniendo esas regresiones? Bueno, depende de tu pérdida, pero yo diría que esta parte de aislarte no es bueno. No aislarte, no descuidarte. Hablaba hace rato de la negligencia, de la habilidad, de procurarte a ti. O sea, a veces suelo decir en ocasiones que tenemos que ser un poco egoístas y enfocarnos en nosotros. Entonces, eso involucra, pues, desde la salud, desde el autocuidado que tenemos con nosotros mismos. Pero diría que el aislarte es lo que no te puedes permitir en esos momentos que estás en el proceso de duelo. Si tuviéramos este caso que yo creo que muchos pacientes lo están viviendo, que a veces pues van 3, 4, 5 consultas y de repente hay como un stop por ellos mismos. ¿Por qué pasa? Y dicen, es que pues ya no quiero ir o ya no voy a ir, y pues se queda como que en stand-by esa parte del proceso. ¿Qué es lo que sucede? Ustedes como terapeutas, ¿qué es lo que hacen para acercarse a los pacientes y poder seguir este proceso? Pues nosotros no los podemos obligar. Desde la psicología y la tanatología no los obligamos. No, pues nosotros damos las herramientas, tratamos de que ellos mismos busquen herramientas internas que los ayuden a salir, a recuperar su vida cotidiana, que a lo mejor ya no va a ser la misma, pero sí con otro nuevo significado, pero que sigan, pero no los podemos obligar si en algún momento deciden luego están los bebés que se dieron de altas unidas y eso. Bueno, no los podemos obligar, siempre deben de ser consensuados que quieran, y pasa, o sea, que lo dejan por alguna razón y tiempo después te buscan. Desde la parte humana y tanatológica debemos de seguir dando el apoyo. Se les invita obviamente a que lleven ese proceso, se les explica por qué debe ser continuo, ¿no? En cada sesión se les va haciendo la retroalimentación, pero cada quien decide. Entonces, si se dan esos casos, no podemos presionar, simplemente si vuelven a revisar el vuelvas a abrir la atención. Oye, por ejemplo, ¿cuándo es que tú te das cuenta que el paciente ya está listo, ya vivió su duelo, ya terminamos? Ya te puedes ir.
Pues cuando regresa cuando su vida vuelve a tomar sentido, cuando hay una motivación por seguir, cuando su vida ya volvió a reorganizarse, porque cuando muere una comunidad, porque cuando muere una persona, pues la vida de los demás se vuelve a reorganizar, es un alboroto, cuando vuelves a crear las mismas actividades que haces constantemente, cuando ya le das esa calidad otra vez a tu vida, puedes volver a disfrutar también cada momento, es cuando ya dan señales de que la pérdida de un familiar nunca se olvida, siempre va a existir el dolor. Ahorita en las épocas navideñas que se sienten más las ausencias, pues obviamente te va a venir esa nostalgia de ese ser amado que ya no está o de esa pérdida que tuviste. Sin embargo, cuando ya no hay una diferencia entre el dolor y el sufrir, cuando ese dolor lo puedes transformar en algo bonito, en aprendizaje, te das cuenta que ya estás no listo, pero puedes seguir con tu vida normal. Ok, oye, me están preguntando que cuando una persona quiere vivir la vida de esa persona que se fue, ¿por qué sucede esa parte? Cuando una persona quiere vivir la vida del otro, ejemplo, pues me quiero pensar que cuando fallece un hermano, tío, papá, familiar, yo quiero pensar que se refiere al como que tenían planeado causa, ¿no? Y seguir y continuar con ese tipo de... de su legado. Su legado, de hacer, pues es parte de honrar a ser querido, o sea, depende que hay que ser más específicos, pero está en la parte de honrar, cómo honras a tu ser querido que ya no está. No sé, por ejemplo, si era una persona que le gustaba andar de viaje, de convenientes, no sé, viajes, eso, más o menos, ¿no? Que le gustaba esto, que le gustaba el otro, y tú lo quieres realizar en honor a él, pues se vale, porque es parte de tu resignificación que le das tanto. Pero entonces, si quieres hacer eso, pero dejas tu identidad de lado por convertirte en esa persona. Bueno, pues igual puede pasar eso. Hay que darle lugar a la pérdida, o sea, sí reconocer y ayudar a honrar a su ser querido desde donde él pueda, como pueda, sin arriesgar también, por otro lado, sus seres queridos que están también del otro lado con él, sin descuidar esa parte de su vida de ser autónomo también. Entonces también se trabaja esa parte porque significa que entonces no lo has soltado por completo y te falta quizás una despedida o aprender a soltarlo con amor. Entonces puede ser una señal de que también te falta trabajar ese proceso de duelo para que puedas soltarlo, honrarlo y continuar tu vida. Sí, por sí, ¿verdad? Se puede decir que el sufrimiento es innecesario en la etapa final de la vida con el sufrimiento de ustedes. Sí, cuando una persona tiene una enfermedad terminal, pues existen diferentes formas para que no sufran innecesariamente. Están los cuidados paliativos, que esos también son importantes. Existe también mucha violencia médica que no permite que el enfermo pues muera de forma digna, pero también eso tiene que ver mucho con los cuidadores principales. Cuando hablamos de muerte digna, pues también hablamos de evitar esos dolores físicos mediante los cuidados paliativos, pero también estamos hablando de respetar su voluntad, de humanizar a la persona que está ahí sufriendo, respetar toda la toma de decisiones que él tenga, también siempre decirle la verdad y siempre hablarle con honestidad que él esté enterado para que él pueda tomar sus propias decisiones y también pues en esa parte de humanizar está de respetar lo que él quiera, como él quiera, quién está con él, quién no está con él y sobre todo también cuidarlo emocionalmente, cerrando ciclos y permitiéndole despedirse y dejar pues que
por qué si las depresiones por parto entran en la tanatología o entran con la parte de la psicología, el acompañamiento psicológico. No, también es parte de. Incluso yo he atendido a personas que han sido mamás, después incluso antes, o sea, estando embarazadas, entra esta parte de la pérdida ahí que pierdes. Pues, aparte de eso, una mujer pasa por cambios hormonales muy drásticos. La autoestima de su cuerpo también es alterada, entonces también hay muchas mamás que no lo quieren expresar y no lo quieren decir, que después viene la depresión postparto, porque quizás no estuvieron preparadas lo suficiente para ser mamás, fue inesperado, o porque simplemente físicamente no se sienten a gusto, pero mucha gente tiene miedo a decirlo porque las pueden criticar porque cómo no tienes ese sentido de la felicidad, cómo es que no quieres a tu bebé, cómo es que te ves feas, te están diciendo que te ves bien bonita, pero para uno no es así. Nos entran muchas situaciones psicológicas, pero en el post, ¿no? Es importante acompañar cómo va viviendo ese proceso, pero ahora de ser mamá, Oye, cómo cambia de mujer a mamá. Y por ejemplo, ¿este proceso se puede vivir durante el embarazo? Sí. Me imagino que, pues como dices, no, es post, una vez que nace el bebé y toda esa parte, pues se da. Porque el diagnóstico se da post, incluso puede ser antes, estando embarazado, pues. Sí, porque me imagino que, por ejemplo, pues estaba creciendo todo, ¿no? Se salen estrías, se crece el pecho, se crece la pancita, todo, ¿no? Te duele todo. Entonces, ¿ese acompañamiento lo puedes hacer durante este periodo del embarazo? Sí, porque también estamos hablando de la aceptación. Entonces se involucra, pues, desde un inicio, aceptar que tu cuerpo va a recibir cambios y va a ser diferente a cuando nazca tu bebé. Entonces se puede antes, pero la mayoría de veces, pues, te diagnostican que tienes. Sí, cuando bien, ya que está chamaco y todo lo demás. Bueno, ya para que cerremos, ¿es posible volver a encontrar sentido o felicidad después de una pérdida profunda? Sí, porque el dolor se va transformando. No es para siempre, yo puedo decir que no es para siempre, sino que se va transformando. Sí se puede darle un nuevo significado a tu pérdida porque se trata de integrarlo a tu historia de vida y que cuando la cuentes pues sea una parte importante de ti que viviste, pero que ahora ya no lo cuentas desde la parte de la culpa, de la tristeza o del enojo, sino de la parte del amor. Por eso se transforma y sí se puede. En esta etapa me imagino que es cuando tú dices que es el último etapa, ¿no? Ajá, el de la aceptación. Y después viene el aprendizaje. En esa parte pues ya te queda, pues lo veía de manera diferente, ya lo veo pues como es, ¿no? Sí, ya no ahora ya que le di un significado nuevo, ya lo comprendo de mejor forma y ya encuentro otra forma de sentirlo, aunque ya no estoy. Aprender a vivir sin la presión. ¿Qué mensaje le puedes dar a las personas que hoy están atravesando un duelo y no saben el acercarse, no saben cómo expresarlo, no saben pues a quién dirigirse? Porque a veces, como dijiste, ¿no? Por miedo, por qué va a decir la gente, porque qué me va a decir mi padre, mamá o mi esposa, mis hijos, ¿no? A veces nos frenamos por muchas cosas. Entonces, hay muchas personas que están viviendo un duelo que no lo quieren aceptar. Entonces, ¿qué le puedes decir a esas personas? Pues, primero que nada les puedo decir que validen todas sus emociones, que todo lo que sienten tiene un sentido, que nada de lo que sienten está mal, que no es debilidad, que no se sientan solos ni solas, que siempre va a haber alguien ahí al lado que pueda contenerlos, que la tristeza dura muy poco, que no es para siempre. Por ejemplo, ahorita igual me gustaría decir que en estas épocas que son navideñas, que no pierdan el sentido de la Navidad si es que están pasando por un duelo, que quizás no es lo mismo, pero que traten que no están obligados a celebrar, porque también esperamos que todos los que están al lado te dicen, no, pues que tienes que estar feliz, tienes que estar contento, no están obligados a celebrar si es que no quieren, pero tampoco se permitan aislarse por
que se permitan sentir, llorar, gritar, enojarse el tiempo que sea necesario, y que, como dice, que la tristeza no dura para siempre y que el amor siempre encuentra formas de volver de seguir permaneciendo, y encuentra formas de que vuelva a entrar la calma y la felicidad. Que si están viviendo un duelo en estos momentos, pues que se permita sentirlo, que busquen ayuda si lo necesitan y que no pierdan esta esperanza de que el amor se pueda transformar y que pueda encontrar formas de llegar hasta ustedes otra vez. ¿Cómo podemos construir una sociedad más empática, respetuosa, no con las pérdidas, sino con la tanatología? Pues como te decía hace ratito, yo creo que hablando del tema, porque te digo que todavía está, así como la psicología avanzó, que antes decían que no iban a psicólogos porque no estaban locos, Sí, un gran avance, así la tanatología, que hablemos del tema, que no tengamos miedo a hablar de la muerte, porque es algo tan natural, que es lo único seguro que tenemos, y que podamos educar desde la infancia para que más adelante los niños podamos funcionar de mejor forma, y que hablemos sin tabús, sin miedos. ¿Qué consejo, qué tip nos puedes dar precisamente para hablar de esto de la muerte, o lo que está cambiando con nuestros hijos, con los seres chiquitos, o con la gente chiquita que a veces tenemos sobrinos, hermanos, hijos, o pues hay un familiar pequeño que convive en nuestro entorno familiar, ¿no? Y pues que a veces, como dices, no lo sabemos expresar, no sabemos cómo decirlo correctamente. ¿Cuál es la manera para ti, la manera correcta de poder vivir este duelo con ellos? Pues no minimizar sus emociones, al contrario, dejarles que se expresen, que sientan, que lo pongan con nombre y letra. Me siento triste, me siento enojado, que hagamos dentro de la tanatología. Tenemos muchos rituales que nos ayudan a vivir, a gestionar nuestros duelos de manera correcta, desde lo culturalmente, que son los velorios, los rosarios, etcétera, cosas religiosas, pero también escribir cartas, despedirse, no sé, yo he hecho con niños que, bueno, me van a criticar porque es en contra del medio ambiente, pero he hecho cartitas que las han aventado con un globo de helio que se van al cielo simbólicamente, o hasta plantar una plantita o un árbol en honor a esa persona que está. Y actualmente hay muchas cosas que podemos hacer para que los niños aprendan a despedirse, a soltar, que entiendan el significado de la muerte como algo natural. Y pues ya para cerrar, ¿qué mensaje nos puedes dar desde tu punto de vista como psicóloga y desde tu punto de vista como tanatóloga, para que la gente pueda acercarse más, para que la gente pueda vivir esos duelos de manera correcta? Pues yo les diría que no tengan miedo de hablar de la muerte, que hablar de la muerte no nos quita la vida, al contrario, nos ayuda a vivirla con más entusiasmo, con más humanidad, con más amor. Yo tengo una frase favorita de un escritor estadounidense que se llama Charles Bukowski, que dice: yo llevo a la muerte siempre en mi bolsillo izquierdo, a veces lo saco y hablo con ella y le digo: hola cariño, ¿cómo estás? Cuando esté lista, cuando vengas voy a estar lista, así dice. Entonces, pues mi mensaje final sería como que disfrutar a cada momento, porque no sabemos el día que nos vayamos a ir, pero que si hacemos más conciencia de hablar de la muerte, pues estamos hablando también de la vida y cómo vivir plenamente todos los días, y entonces que disfrutemos cada momento hasta que llegue su día. Llegue el punto final de esto. Pues muchas gracias, Gemita. Creo que
A veces son temas que debemos de tocar sin tabús, como te dije, nosotros a veces tenemos el tabú de la sexualidad, que hoy en día sigue siendo un tabú muy grande para papás con hijos, ¿no? Pues la tanatología o esa parte de la pérdida de la muerte sigue siendo también un tabú que a veces no sabemos cómo tocarlo. Entonces, ese acompañamiento que ustedes hacen, pues es tan bueno, y pues gracias por abrirnos un poquito más, ¿no? Del espacio de saber qué es la tanatología, de saber qué es el acompañamiento, cuáles son las etapas que hacen, y pues todos estos tipos de duelos que pueden vivir las personas, porque no queremos pues que a veces tengan ese como de sí quiero, pero no porque no sé qué me vaya a pasar, ¿no? O que me vayan a juzgar. Sí, exactamente, ¿no? Entonces, pues ese acompañamiento que ustedes dieron, ¿no? Precisamente la psicología dio un paso enorme al decir, no, pues ya no solamente es para gente que esté loca, ¿no? O yo no voy con el loquero, ¿no? Realmente no, voy con un psicólogo porque me ayuda a sacar cosas que yo no sabía que tenía de chiquito, ¿no? Entonces a mí así lo mismo, ¿no? A veces la tanatología nos va a ayudar a veces, perdí mi teléfono, pero tenía cosas tan importantes que ese simple hecho de perder el teléfono, no sabía que me estaba frustrando en ciertas cosas, ¿no? Entonces son cosas que a veces minimizamos, pero que por dentro nos hace enorme, ¿no? Entonces esa parte que ustedes hacen es muy buena. Pues nos puedes decir tus redes sociales, tu número de teléfono para que la gente te siga, te busque. Sí, yo estoy en Facebook, en Instagram también, pero casi no lo hago. Entonces en Facebook, como Gema Mande, MANDB, que luego no me entienden. Y mi teléfono es 246-110-1906, por si quieren atención psicológica o acompañamiento tanatológico. Lo doy en el consultorio, que tengo consultorio en Santana y también atiendo en Apizaco. Y cuando son casos de acompañamiento tanatológico que no puedan salir de casa o que sean adultos mayores, doy también atención a domicilio. Ahí está, para que puedan vivir estas etapas, ¿no? Para que puedan tener ese acompañamiento que es necesario, que a veces no queremos aceptarlo, pero que es necesario para poder vivir todos estos duelos. Pues muchas gracias, amigos. Muchas gracias, Gemita, por esta invitación, por esta plática. Pues ahí está. Dejen sus comentarios para que, pues, si Gemita más tarde se da tiempo de responder si tienen alguna duda. De todos modos, la pueden seguir en Facebook. Ahí la etiqueté precisamente para que la sigan. Cualquier cosa, cualquier duda que puedan tener, aquí está. Acompañamiento psicológico y acompañamiento de tanatología para que puedan vivir esos procesos de diferente manera. Y pues aquí está Gemita. Saludos, amigos, muchas gracias. Dios.